qué Rogue One es la mejor película de Star Wars? Esto es una afirmación muy arriesgada, pero hoy vamos a explorar por qué esta película se destaca no solo dentro de la saga de Star Wars, sino que también es una obra maestra cinematográfica en sí misma. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos, por supuesto amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy vamos a ver la película de Rogue One. Comenzamos. Empezamos por el principio. Todos sabemos qué es Star Wars, todos sabemos que forma parte de una saga, todos sabemos que forma parte de un universo gigantesco, un universo muy rico. Pero Rogue One, digamos que fue la primera película independiente de lo que sería la saga principal. Es decir, la primera historia independiente, o el primero spin-off, o la primera película, digamos, que no estaba bajo el paraguas de la historia principal. Aunque, por supuesto, sí que tiene que ver con esa historia principal. Y eso, en principio, pues le daba un carácter diferente. Ya de primera tenemos una diferenciación con la saga principal y de primera ya tenemos una licencia creativa más allá. En este caso sí que es arriesgado decir que es la mejor película de Star Wars, pero los amantes de la ciencia ficción dura creo que podrán estar de acuerdo conmigo en esta afirmación porque es la menos fantasiosa dentro de este tipo de narrativa de ciencia ficción, que por otra parte, bueno, pues es antológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que ese punto de crudeza, ese punto que va más allá de lo que es la saga principal, le da esa fuerza tremenda a Rogue One. Por supuesto lo vamos a ir viendo punto por punto y analizando para asentar esta opinión que yo tengo en particular de Rogue One, y no sé si será compartida con vosotros. Si no compartida, por supuesto podéis ponerme aquí qué película os gusta más de Star Wars, qué película os ha llamado más la atención, qué historia independiente os ha llamado la atención, qué serie, película de animación, incluso videojuegos os ha llamado más la atención de Star Wars, que como digo es un mundo muy extenso. Y ahora sin más, pues vamos a recorrer esos puntos y vamos a analizarlos poco a poco. Tono maduro y oscuro. Lo primero que te golpea al ver Rogue One es el tono. Este tono, incluso esta fotografía, no es la típica de Star Wars, donde la esperanza siempre brilla en cada esquina. Aquí, la rebelión no es vista solo como un grupo heroico enfrentado al malvado imperio, sino como una lucha de total desgaste, llena de sacrificios y, por supuesto, de fracasos. La película te muestra que la guerra tiene un costo, y a veces ese costo es demasiado alto. Llegado a este punto, espero que hayas visto la película, pero cuidado porque en este caso el análisis sí va a llevar mucho spoiler. Y es que debe de llevarlo, porque uno de los puntos más chocantes de la película es que es completamente antiheroica, o más bien demasiado heroica. Y a lo que me refiero con esto es al final, que te rompes completamente, porque todos mueren. Es decir, llega un momento en el que tú sabes que esa gente no va a salir de ahí con vida, que no hay ese punto heroico de en el último minuto llegará la salvación. No, y eso de verdad que te llega, te impacta, porque además estás hablando de Star Wars, que tiene siempre una tendencia a ese punto de ciencia ficción más blanda, o ese punto de ciencia ficción de en el último minuto, aunque esté separado por, yo que sé, miles de años luz, llega esa ayuda. Aquí no, aquí todo se desarrolla con unos personajes que son brutales, porque los personajes, cada uno de ellos, para mí, son brutales, y luego todos mueren de algún tipo de forma heroica. Por supuesto, habiendo cumplido su misión, que en realidad es, digamos, que secuestrar los planos de la Estrella de la Muerte, que ahí es donde enlaza con toda la historia. Pero este tono, esta fotografía, esta tendencia a los tonos grises, esta tendencia a la decadencia, esta tendencia a mostrarte lo que es el coste de lo que es una lucha armada, a lo que es una lucha asimétrica, lo que es, digamos, una batalla en inferioridad, pues creo que se refleja muy bien dentro de Star Wars, y uno de los puntos que, por supuesto, deberíamos destacar. Personajes más humanos y complejos. Creo que esta película nos da algunos de los personajes más humanos de toda la saga, además de impactantes. No son jedis ni superhéroes invencibles, sino personas con dudas, con sus sombras y por supuesto con una gran convicción para los valores de la resistencia. Cassian Andor,
Chirrut Îgwey e incluso K2SO, un droide sarcástico que aporta tanto humor como emotividad, son personajes profundamente humanos. Tienen miedos, cometen errores, pero al final encuentran en sí mismos una fuerza increíble para luchar por lo que creen. La humanidad de estos personajes hace que la historia se sienta humana y tangible. Y así es, todos y cada uno de los personajes al final aportan un contenido muy interesante a lo que es la película, desde la traumática vida de nuestra personaje principal hasta por supuesto Andor, que encima también tiene luego una serie que va en la misma línea, que por supuesto aconsejo encarecidamente porque también sigue esta línea de Rogue One. Tenemos una serie de personajes diferentes, una serie de personajes no solo humanos, una serie de personajes que también nos muestran el background de Star Wars, ese background que al final creo que todos queríamos ver, ese background más sucio, ese background bueno, pues más planetario o más rebuscado, por decirlo de alguna manera, esos bazares, esas ciudades opresivas, esos grupos rebeldes también con personajes muy caracterizados. Creo que al final esto da mucha fuerza porque cada uno de los personajes cuando aparece pues aporta un punto de vista diferente, aporta una fuerza diferente y al final esto, conforme se van añadiendo los personajes, pues va dándole cuerpo, trama y fuerza a la película. Conexión perfecta con la trilogía original. Otro punto que hace grande a Rogue One es cómo se conecta directamente con la trilogía original. Y desde luego lo hace de una manera brillante. Te diré, sin destripar demasiado, que el final de esta película es uno de los más satisfactorios de la saga, uniendo de forma épica los eventos y dejando todo listo para lo que vendrá después. En este caso no nos vamos a detener mucho, pero sí que voy a ir un poquito más allá, y es que esos planos de la Estrella de la Muerte, por supuesto, todos estábamos diciendo ¿de dónde han sacado esos planos? ¿Cómo se destruye la Estrella de la Muerte de esa manera tan fácil? Bueno, pues en este caso digamos que resuelve eso, nos mete ahí esa película, digamos, en ese punto que es muy interesante porque además también es un punto, como digo, que conecta directamente con el background y por supuesto conecta directamente con la trilogía principal. Y de ahí, bueno, pues vamos a decir que vemos a Darth Vader en estado puro. En realidad el Darth Vader que todos queremos ver o todos imaginamos, ese Darth Vader temible y aplastante, un ser que está mucho más allá de lo que, bueno, pues realmente luego supone en el resto de películas de la saga original, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en esa línea porque ya es cuestión de gusto y vamos a pasar al siguiente punto. Diseño de producción más underground. Este diseño de producción es muy relevante y cobra mucha fuerza en esta película de Rogue One. Esta película tiene un diseño de producción con un enfoque más underground, más tierra a tierra. En este caso nos olvidamos de esos palacios relucientes y de esos grandilocuentes escenarios y naves brillantes. Aquí vemos bases rebeldes improvisadas, ciudades sucias y por supuesto mucho desgaste de guerra. Y por otra parte el Imperio, aunque poderoso, se siente real, tangible y siempre presente en el ambiente de la película. Este diseño de producción crea un mundo muy underground, como hemos dicho, un mundo muy oscuro y un mundo de opresión en el cual los rebeldes intentan llevar siempre esa guerra asimétrica, ese punto de rebeldía, esas bases improvisadas y, como hemos dicho antes, se nos muestra más ese underground, esa forma de vivir de los diferentes pueblos o las diferentes especies o incluso los diferentes pueblos oprimidos por ese imperio y cómo realmente, bueno, pues se crean esas sociedades rebeldes y creándose al fin y al cabo esos escenarios únicos, esos entornos únicos de la película que nos dan esa fuerza a lo que es tanto los escenarios como los personajes, como a lo que es todo el global de la película, por supuesto. Fotografía y efectos especiales. Ahora hablemos de lo visual, porque Rogue One es simplemente espectacular. Las batallas espaciales son de las mejores que hemos visto en Star Wars y aunque no te gusten los efectos de CGI, no puedes negar que al ver al gran Moff Tarkin o a la joven Leia recreadas digitalmente fue algo impactante. Creo que lo que más podemos recordar dentro de esta película son esas batallas en la playa con los AT-AT, los X-Wing y toda la parafernalia de Star Wars.
esta playa, por cierto, que también nos puede recordar a esas batallas de Vietnam o a esas recreaciones, mejor dicho, de las batallas de Vietnam, con lo cual también nos da ese punto sucio, ese punto underground, ese punto que aunque sea limpia la fotografía, pues nos deja siempre esa incertidumbre, básicamente de carnicería, por decirlo llanamente, ¿no? Y aparte de eso, por supuesto, la batalla en órbita de las naves es como más sucia, como digamos más lo que podría llegar a ser una batalla real dentro de lo que sería una batalla de naves espaciales, que creo por otra parte que tardaremos mucho en vivir algún tipo de batalla de estas características para poder compararlas. Pero bueno, nosotros podemos imaginar o podemos intuir que pueden ser de esta manera. El veredicto. En resumen, Rogue One es mucho más que un simple spin-off. Su tono maduro, personajes complejos, su conexión perfecta con la trilogía original, el impresionante diseño de producción y las escenas visualmente impactantes la colocan, en mi opinión, como la mejor película de Star Wars. Es una historia de sacrificio, de lucha desesperada y, lo más importante, de esperanza. Una esperanza que, por supuesto, se ve más allá de la muerte, trascendiendo a la muerte de nuestros personajes dentro de lo que es la película de Rogue One. Y en definitiva, por todo esto, creo que es una película que puedes verla fuera completamente de la saga de Star Wars y te funciona igualmente de bien que si la ves dentro de la misma saga de Star Wars. Por eso también creo que, en mi opinión, es la mejor película de Star Wars. Por supuesto, con su continuación de la serie de Andor, que me parece también una serie brutal, que por supuesto también puedes ver, que tengo por aquí analizada en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este recorrido por la película de Rogue One de 2016. Por supuesto que la hayas visto, que no te hayamos destripado demasiado y, por supuesto, tanto si estás de acuerdo con nosotros como si no, puedes comentar por aquí, por abajo, por la caja de comentarios y decirnos qué te parece esta película, qué te parecen otras películas de Star Wars, cuál es tu película preferida, ¿estás de acuerdo con que esta película es la mejor? ¿No estás de acuerdo? Recuerda, por supuesto, like, que ayuda muchísimo, suscríbete si aún no estás suscrito, campanita para que te notifique todos los vídeos, recuerda el cine tanto delante como detrás de las cámaras y mucha ciencia ficción, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.